Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Vámonos con esa reciprocidad y fraternidad que cada uno de nosotros necesitamos para convivir. Pero vámonos en el principio donde todo era el verbo, pero es el hombre que está ahí, aquí, diseminado por la tierra, el que pronuncia las palabras que conjugan la oración y no comunica unos con otros. Entonces esta sociabilidad lo individualiza con atributos específicos o cualidades determinadas, en suma una singularidad localizada en el espacio y el tiempo. Y de esta realidad resulta una criatura que no quiere contenerse con ser lo que es, uno más entre otros, y debe constituirse por sí mismo, lo que exige una reflexión autónoma. En el primer acto de la conciencia en sí, me encuentro como un objeto que debe ser un yo, o un libre, espontáneo y activo sujeto. Esta libertad conquistada por la actividad subjetiva del individuo tiene sus limitaciones al encontrarse con los otros como objetos situados fuera de él. Y así desde la individualización surge la intersubjetividad, que se manifiesta a través del lenguaje. Y en un primer momento, hablar no significa comprenderse, pero constata la realidad de unas presencias, que la mía, la tuya, la de él, y sin embargo para no ser solo gente, el individuo ha de crear una historia propia, conquistar una identidad. Si ustedes van a George Herbert, cuando él habla del ser mismo, de la sociedad, descubre que en el proceso social surge la conciencia del propio yo, en oposición al idealismo alemán que le sitúa como origen de la socialidad o comunicación de los individuos. Y revelan que yo en mí, que es la necesaria diferencia entre la conciencia del yo, que está objetivada y es poseedora, y la subjetiva, íntima y creadora. Él nos afirma que el individuo se experimenta a sí mismo como tal, no directamente, sino indirectamente desde la perspectiva de los otros individuos, miembros del mismo grupo social, y llega a convertirse en un objeto para sí mismo, adoptando las actitudes de los otros, porque le da miedo ser él mismo. Y la colectividad lo lincha. Es el miedo, se protege. Entonces en esta vista, que el individuo al socializarse inicia la realización de sí mismo, pero al vivir descubre que no siente ni obra siempre igual, sino tan diversamente que se ve obligado a elegir entre la multiplicidad de realidades que es esta decisión última, es en realidad la expresión de un acto simbólico. Med señala esa diferencia entre el comunicar inmediato, cuasi mecánico, que se produce en la interacción animal y la comunicación humana a través de la conversación y gestos impregnados de sentido. Al hablar no solamente se manifiesta cada cual, sino que también perfecciona el individuo su mente y actividad. A este respecto, nos dice Habermas que existe un nexo entre la individualidad, la intersubjetividad lingüística y la historia personal. En otras palabras, la comunicación verbal entre los hombres constituye el yo de cada uno, y desde ese momento pueden desarrollarse históricamente hasta conquistar una realidad definitiva que Habermas llama individuación realizada a través de la socialización, que es otra forma de expresar la identidad personal, y es a través de la escritura. Confesiones de Rousseau, Diario de Kierkegaard y muchas autobiografías que no buscan solo la libre manifestación del yo, sobre todo pretenden que sea reconocido mediante la narración de su vida multifacética. Entonces aparece ante el lector el yo del otro, que se confiesa con lúcida transparencia,
y en este sentido deja de ser el sujeto oscuro del idealismo y se abre a sí mismo a los otros como objeto visible. Si nosotros nos vamos allá a la cristiandad, no, más bien, en otro momento hablemos de la cristiandad, más bien vámonos a la diafinidad del otro, que es obra de la lectura que lleva a cabo mi yo de su lenguaje, y es de un lenguaje hablado o escrito, pues en el intercambio de sonidos verbales o signos impresos, al instante pues responde a mis palabras, y descubro que ya no es mero sujeto oculto en su espacio interior, ni un espejo que me refleja. Y su yo pues existe con realidad propia creada por la reciprocidad identificada. Más aún pues ambos constatan las afinidades que les aproximan o las diferencias que les separan. Y esta acción comunicativa clarifica la personalidad de cada cual. Hablar, por lo tanto, no es solamente comunicar o entenderse, sino es tener presente el yo en el otro y el suyo en el mío. Y esta es la base del interaccionismo simbólico, donde el yo real y verdadero es historia y se crea con los otros, cambiando y transformando como resultado de esa reciprocidad activa de las palabras que nos revelan unos a otros, modificando nuestra conciencia inmóvil. Y no es menos cierto que vivir fuera de sí solo conversando con otros, pues crea una dependencia con respecto a la subjetividad del lenguaje como medio para ser reconocido. Entonces la integración de los individuos en el colectivo social pues no significa su anulación, pues la participación de todos ellos con su actividad singular específica pues impide que se disuelvan en una generalidad abstracta indeterminada, no solo como seres autónomos individuales y pueden llegar a cabo las relaciones propias, sino también en la perspectiva amplia de los demás. El lenguaje común de los hombres objetiva, y a través de la palabra manifestamos nuestra presencia, pero no obligan a sentir por ello pues especial inclinación afectiva. Si nos hablan, respondemos. Si nos interrogan, damos la respuesta adecuada. Reciprocidad que nos une realmente. Entonces, ¿a qué se debe esa desunión en el seno mismo de la interacción social? Simplemente a que por medio del lenguaje cada uno busca clarificar su conciencia, comprenderse mejor. Y en este caso, al hablar siempre uno es sujeto y el otro objeto. El mal está aquí. En la comunicación verbal o escrita conserva cada cual la propia autonomía y no son simultáneos un yo y el yo del otro, porque el lenguaje es siempre convencional o simbólico, es decir, expresión de una realidad que nos trasciende universalmente sin unirnos. Med pues encara la socialización humana desde el punto de vista de una progresiva individualización, y él opina con Habermas que sin embargo como el hombre es naturalmente social, pues tiene que humanizarse por una acción colectiva. Y también el lenguaje socializa, pero finalmente hace que el individuo pueda constituirse en un ser separado. Y solo una praxis solitaria humaniza al hombre, arrancándole de ese estado de naturaleza social primitiva para llegar a la fraternidad y esa amistad renovada y trascendida que sin borrarlas pues supera las ásperas singularidades de cada uno. Claro que pues también la hermandad, como decía Unamuno, origina esos odios violentos que solo pueden hacer entre hombres unidos por la misma sangre. Entonces la verdadera fraternidad es una ligazón firme, honda, enlazadora, quizá masónica y circular. La rosa de la razón, según Hegel, en ese sentido es más profunda que la amistad, pues muy frecuentemente vemos que los amigos más íntimos se convierten en enemigos violentos o viceversa, por una buena acción, o se vuelven fanáticos. Entonces, por el contrario, la fraternidad es una pasión que nace entre individuos afines o dispares y que se eleva a ideal de proyección universal. Ahora sí, para los cristianos podríamos decir, pero hablemos del cristiano primitivo, la fratría pues era solidaridad de grupo o secta perseguida, pero de hecho se quedaba en una conmiseración recíproca por los sufrimientos
emanados del mero hecho de existir. Y la comparación, explica Unamuno, es sentir la pasión unos con otros, o también puede limitarse a un sentimiento de dolorosa piedad que refuerza el ánimo ante las crueldades e injusticias. La fraternidad como sentimiento oscuro pervivió durante la Edad Media en muchas sectas y herejías religiosas que propugnaban una comunidad de bienes y reaparecían pues en la trilogía dialéctica de la Revolución Francesa, donde mientras la libertad y la igualdad asumen un sentido político y social, y la fraternidad se hunde en las catatumbas de las sectas revolucionarias, pero surge una vez más como nueva religión burguesa. Y aquellas sectas religiosas, entre otras la teofilantropía, pues cuyas relaciones con la conspiración de los iguales de Bafú, Babú, pues sacó a la luz el historiador Albert Martínez y revela la hondura sentimental en esta idea de la fraternidad humana. Y los teofilántropos, donde que el hombre se volvió Dios, se proponía una renovación moral de la sociedad, estrechando los lazos del amor fraternal. En el fondo, pues buscaban sustituir la religión cristiana por otra nueva que acrecenta los vínculos de solidaridad entre los hombres. Pero al convertirse la fraternidad de pasión sentimental en filantropía, religión abstracta de los pueblos, se racionalizó e idealizó su humanismo implícito. Y en el espíritu del cristianismo y su destino, Hegel habla de la insultez y artificialidad de la filantropía universal, y en cuya abstracción nihilista, no más bien nobilista, pues parece la idea de fraternidad humana. Su fracaso pues obedece a la derrota jacobina, al hundimiento de los ideales de igualdad de dones y fortunas de los individuos propietarios, y al crearse una sociedad competitiva liberal de rivalidades violentas, de luchas ardientes, de seres frenéticos y posesivos, pues desaparecen las bases reales para el triunfo de la fraternidad. Sin embargo, esta pasión ideal trabajaba cual un topo en las corrientes subterráneas de la historia. Finalmente pues renació, pero ya con una filantropía abstracta, ya no como la filantropía abstracta, sino como práctica cotidiana de ciertos hombres, raros y extraños ejemplares, que volvían a vivir la experiencia sencilla y humilde de la hermandad, compartiendo desde el pan cotidiano todos los sueños o sus afanes y sufrimientos en común. Y muchos pues llegaban a participar en una comunidad de destinos que llamaban la fraternidad viril. Eso lo decía Malraux. Consecuentemente, la socialización del individuo pues se realiza por la experiencia de la fraternidad, que se adquiere en la lucha tenaz y continua para llevar a cabo un objetivo ideal. Y en en esta problemática de la socialización humana, debemos tener en cuenta la inclusión del yo en los vastos dominios de una realidad social predominante a la que debe someterse. El individuo supuestamente libre y que se crea a sí mismo mediante el lenguaje con los otros, vive dependiente del mercado del trabajo, o de la educación, del consumo, de las reglas jurídico-sociales y las modas imperantes en la medicina, en la psicología. Y según opina Ulrich Beck, es así. Entonces de aquí no debe interpretarse la comunicación verbal como una liberación del individuo en su real socialización o emancipación humana. Por el contrario, una sociedad puede iniciar absorber y dominar al individuo, convirtiendo su yo rebelde y auténtico en sumiso conformista. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.